casa abandonada. Vamos a echarle un vistazo. Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Y esta vez estamos muy cerca del pueblo de Suárez, que pertenece al concejo de Bimenes, en Asturias, España, donde estamos a punto de empezar una ruta de senderismo por Asturias que tiene el código PRAS 47.1 y el nombre Sendero Monte la Zorea. Así que vamos a recorrerla juntos. Bueno amigos, acerca de la ruta, pues esta es una ruta circular que mide una distancia de unos 8 kilómetros aproximadamente. Es bastante llana, creo que el desnivel era unos 200 metros nada más, pero tengo que decir que no está homologada, así que no sé muy bien el estado de esta ruta porque no la he hecho anteriormente, pero esperemos que sea una de las buenas, aunque no esté homologada. Así que vamos a continuar. Bueno amigos, otra casa abandonada. Vamos a echarle un vistazo. Bueno amigos, he tenido que atravesar el monte básicamente a través de arbustos, cotalla, etc. Y estoy a punto de acabar en la carretera. Creo que el fragmento que estaba siguiendo en mi GPS, el fragmento del camino, eso es, no existe ya, pero en todo caso me cruzo los dedos porque creo que vamos a alcanzar la carretera. Entonces las cosas van a mejorar un poco. En todo caso, vamos a continuar. Por cierto, antes de que se me olvide, eso es la Sierra del Sueve, y eso es la Sierra de Peñamayor. En fin, vamos a continuar.
Bueno amigos, queda menos de 1 kilómetro para finalizar la ruta y antes de despedirme pues quería daros algunos comentarios acerca de ella. En primer lugar deciros que a mí personalmente me ha gustado mucho la ruta. Hay una pequeñísima porción de la ruta que acaba en medio de ninguna parte, pero puede ser culpa mía porque estaba siguiendo un track de la ruta que a lo mejor es un poco antiguo. Y además esa porción de la ruta la podéis evitar simplemente siguiendo la carretera. Lo veréis en todo caso cuando publique el track de la ruta en mi página web mrpabloshop.com. Pero en todo caso, a mí personalmente esta ruta me ha gustado, es muy bonita de hacer, tiene unas vistas muy bonitas de la Sierra del Sueve y de la Sierra de Peñamayor y además pasa por zonas boscosas que a mí personalmente me han gustado muchísimo. En todo caso, os dejo a vosotros decidir si es la ruta que estáis buscando o no y me voy a despedir como lo hago siempre diciendo que espero que os haya gustado el vídeo y si es así no os olvidéis de suscribiros, darle al me gusta y compartir y os veo en el próximo. Cuidaros un montón.